Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y ocurrió que Judá salió de la casa de su padre y se apartó a una tierra lejana. Allí, entre las naciones, se mezcló con ellos, olvidando su linaje. El peso de la traición de su hermano José lo consumía, y cada tarde miraba al ocaso, preguntándose si alguna vez podría redimirse. La culpa le consumía el corazón, y en su interior rumiaba una amarga soledad. En medio de su desesperación, Judá se encontró con una mujer cananea, la cual le dio hijos que serían parte de su legado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, clamaba por el perdón y la reconciliación. ¿Podrá Dios perdonar a quien ha traicionado a su propia sangre? Se preguntaba cierto día, mientras Judá estaba en su campo, se le presentó un hombre anciano, con el rostro iluminado por una luz celestial. Judá, atónito, se encontró inmóvil ante la majestad que emanaba de él. Judá, hijo de Jacob, escucharás las palabras de tu Dios, dijo el anciano con voz suave pero poderosa. Tu vida no ha sido en vano, pues cada paso antes de ti forjó un propósito divino. Has de volver a tu familia, Judá, temiendo, exclamó, ¿cómo podré volver? Mi pueblo me desprecia por lo que hice. Tu traición fue el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, respondió el anciano. Escucha, el dolor que sientes no es sino el eco de un plan mayor. Tu hermano José no solo fue vendido, sino que será el medio por el cual Dios salvará a muchos en tiempos de hambre. Judá cayó de rodillas, entre lágrimas. Oh, Dios. ¿Realmente puede haber propósito en mi caída? Así es, Judá. La traición no es el final, sino la penumbra antes de ver la luz de la redención. Ve y anunció la verdad. Regresa a tu padre y haz saber que el tiempo de los justos ha llegado. El Mesías surgirá de tu linaje, y a través de él, todas las naciones serán bendecidas. Judá se levantó, una chispa de esperanza encendía su corazón. Pidió al anciano que lo guiara, y el hombre se desvaneció como niebla al viento. Judá comenzó su viaje de regreso, el peso de su traición contrarrestado por la fuerza de la revelación. El camino era largo, y su corazón se llenaba de temor y anticipación. ¿Podría su padre, Jacob, perdonarle? Se recordó las palabras de su hermano, como lo había visto ser enviado por sueños, a ser el salvador de su pueblo. Recordó cómo, en medio de la oscuridad, José había mantenido su fe. Al llegar al hogar, vio a su padre añorando a su hijo perdido. Judá se acercó con el corazón palpitante y le dijo, «Padre, he regresado». El sueño de tu hijo vive, y hay esperanza de vida en medio de la adversidad. Justo en ese momento, el cielo pareció abrirse y la voz de Dios resonó como trueno, «El hombre que ha caído será levantado, porque mi pacto con Abraham está a punto de cumplirse, y de ti, Judá, saldrá el rey que gobernará sobre toda la tierra». Las palabras flotaron en el aire, y el alma de Judá supo que su redención era inminente. Sin embargo, en lo más profundo, un misterio se cernía: ¿quién sería el rey, y cómo se cumpliría la promesa a través de sus fallos? En su corazón, la certeza de un futuro glorioso se entrelazaba con la confusión de un plan divino aún no revelado. Al amanecer del día siguiente, Judá sintió el peso de su historia en cada paso que daba hacia la entrada de la casa de su padre. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente: «Ve y anúnciale la verdad». Sin embargo, el miedo se apoderaba de su corazón ante la incertidumbre de cómo sería recibido. Al cruzar el umbral familiar, el aroma de la comida cocida y el eco de risas infantiles lo envolvieron en un manto cálido de nostalgia. Pero, en el momento en que sus ojos encontraron a Jacob, el mundo pareció detenerse. Su padre, un hombre de fe y dolor, levantó la mirada, y en su rostro se leía una mezcla de esperanza y desconcierto. «Judá, ¿es realmente tú?», preguntó Jacob, con la voz entrecortada. «Padre, vengo a buscar tu perdón», declaró Judá, arrodillándose ante él, su voz quebrantada. «Jandado en la oscuridad, pero el Señor me ha dado una palabra. He sido llamado a volver y restaurar lo que he roto». Jacob, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. No hay altura que el amor de un padre no pueda alcanzar. Lo que has hecho es triste, pero el amor cubre la multitud de ofensas. Judá sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Los días siguientes se llenaron de recuerdos y reconciliación. Judá hablaba con su padre de las revelaciones divinas y del destino de su hermano, José, que había llegado a ser una figura poderosa en Egipto. Con cada palabra, el conocimiento del plan divino penetraba más profundamente en el corazón de Judá, brindando no solo justicia a su alma atormentada,
sino también un propósito renovado. Sin embargo, la inquietud reinaba en su espíritu. ¿Qué significa ser parte de este plan, Señor?, clamaba durante sus oraciones. Las dimensiones de su traición aún lo perseguían, pero la promesa del anciano seguía reverberando en su ser. La aflicción humana se transformaba en un camino hacia la redención. La divina soberanía comenzaba a revelarse. Un día, mientras Judá trabajaba en el campo, sintió una presencia familiar. Al levantar la mirada, vio a los 7 hermanos que había dejado atrás en su odio. Se detuvo, el corazón latiendo fuertemente ante el recuerdo de su traición. ¿Podía realmente reconciliarse con ellos? Judá, ven aquí, dijo Rubén, el mayor, con voz firme pero comprensiva, acercándose lleno de renuencia y expectativa. Judá sintió la gravedad de su pasado que pesaba entre ellos como una sombra. Hemos oído rumores de que José vive y ha prosperado en Egipto. ¿Por qué nos has dejado sin el consuelo de tu compañía? Judá, buscando la guía divina, tomó una profunda respiración y respondió: mis hermanos, el Señor ha obrado en mi corazón. He caído, pero me he levantado en fe. He sido llamado a regresar al hogar y a traer la esperanza que tanto hemos perdido. Nuestro hermano José es parte de la salvación de su pueblo. La revelación de Judá sorprendió a sus hermanos. En medio de su asombro, una nueva esperanza se encendía. Mientras hablaban sobre la posibilidad de unirse y buscar a José, el cielo parecía sobre ellos, susurrando promesas de reunificación y redención. ¿Podría el camino de Judá también ser un camino de salvación para todos ellos? Mientras la noche caía, una luz brillante cruzó el cielo, dejando un rastro dorado que dibujaba la imagen de un rey venidero. El tiempo de la redención se acerca, pensó Judá. Pero el misterio seguía presente. ¿Cuál sería el camino que llevaría al cumplimiento de la promesa hecha a su linaje? Esa pregunta flotaba en el aire, un eco de lo que estaba por venir, y Judá sabía que el plan de Dios superaba toda comprensión humana. Mientras amanecía el día siguiente, Judá sentía una mezcla de anhelo y nerviosismo. Las palabras de su padre seguían resonando en su mente: el amor cubre la multitud de ofensas. Con esa esperanza grabada en su corazón, se dispuso a buscar a otros de su familia, sintiendo que la voz de Dios lo guiaba en cada paso. Al llegar al hogar familiar, fue recibido por un murmullo de preguntas y preocupaciones. Sus hermanos, llenos de inquietud, lo rodeaban, ansiosos por oír sus pensamientos. Judá se detuvo, con el peso de la responsabilidad en sus hombros. Hermanos, comenzó, su voz temblorosa, debemos unirnos. Un propósito mayor nos espera, debemos ir a Egipto y encontrar a José. El silencio llenó el aire, y Rubén se adelantó. ¿Cómo sabemos que es seguro? ¿Y qué dirá él de nosotros? Judá cerró los ojos por un momento, invocando al Señor. El miedo puede paralizarnos, pero la fe en Dios nos impulsa. Él nos ha dado una segunda oportunidad. José es ahora un líder, y el propio Dios le ha dado el poder de restaurar no solo a su familia, sino también a su pueblo. Las miradas de sus hermanos se iban llenando de asombro y curiosidad. Cada uno recordaba la tristeza y la culpa que había asolado sus corazones desde ese oscuro día en que habían vendido a su hermano. Sin embargo, Judá continuó, su voz cargada de unción: hemos pecado, pero el Señor ha estado obrando. Su mano está sobre nosotros, y nos ha llamado a ser parte de su plan de redención. Reunidos en círculo, los hermanos comenzaron a compartir sus propios sentimientos de culpa y anhelo de reconciliación. Era como si el arrepentimiento comenzara a unirse en un hilo de esperanza bajo la guía de su hermano. Cada testimonio añadía peso a la fe que se iba forjando entre ellos. Había en sus corazones un nuevo deseo de restaurar lo que una vez había sido perdido. Finalmente, Judá puso su mano en el corazón de Rubén. Tú, como el mayor, debes liderar. Giremos hacia lo que hemos huido y busquemos a quien hemos menospreciado. El tiempo de nuestra redención ha llegado. Al escuchar las palabras de Judá, una determinación renovada brotó en sus corazones. Sin embargo, un eco de duda aún pulsaba en el fondo de sus mentes. ¿Y si José nos rechaza?, preguntó Simeón, su voz llena de temor. Esto es un riesgo que debemos tomar, respondió Judá. La traición que cometimos ya no se puede deshacer, pero el perdón nos espera. Dios ha prometido que el que busca lo hallará, y tal vez, solo tal vez, en nuestra búsqueda descubramos no solo la gloria de su gracia, sino también nuestra propia transformación. Con esas palabras, los hermanos se sintieron compelidos, sus corazones ardían con la anticipación de un encuentro que podría cambiar el rumbo de sus vidas.
Mientras se preparaban para el viaje hacia Egipto, Judá sintió la presencia de Dios fortaleciendo su espíritu. Esa noche, mientras se reunían en oración, una nube oscura cubrió el cielo. ¿Qué significa esto, Señor?, clamó Judá en su interior, sintiendo que algo grande estaba por desvelarse. En ese mismo instante, la voz de Dios resonó en su corazón: no temas, Judá. Lo que consideras un final trágico es solo el principio de mi gloriosa obra. La revelación inundó su ser con asombro y fervor. La historia de su familia estaba a punto de entrelazarse con la salvación de muchos. ¿Quién podría haber imaginado que el plan de Dios incluiría la redención no solo de ellos, sino de toda una nación? La inquietud llenaba su ser mientras reflexionaba sobre el camino que aún les aguardaba, un camino iluminado por la soberanía divina. El destino en Egipto marcaría el inicio de algo monumental, pero el verdadero misterio permanecía oculto. ¿Cómo encajaría su historia en el gran relato de la redención? La búsqueda había comenzado, y con cada paso que daban, el eco de un propósito mayor resonaba en el corazón de Judá. Al amanecer del día en que se disponían a partir hacia Egipto, la atmósfera estaba cargada de una expectación sagrada. Judá observó a sus hermanos preparándose para el viaje. Cada uno lucía marcado por el peso de su culpa pasada, pero también brillaba en ellos una chispa de esperanza renovada. Escuchen, hermanos, dijo Judá, su mirada fija en el horizonte. No solo estamos buscando a José, estamos ante el umbral de un nuevo comienzo, el cumplimiento de su promesa. Dios nos está guiando, como lo hizo con nuestros padres, para salir de la oscuridad hacia la luz. Recuerden lo que dice en Isaías 43, 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No perciben que este es nuestro momento? Los ojos de sus hermanos se iluminaron con una mezcla de emoción y ansiedad. Rubén tomó la delantera, guiándolos mientras se dirigían hacia Egipto, y Judá siguió justo detrás, sintiendo el peso del llamado divino a cada paso que daban. Cada piedra, cada planta, cada susurro del viento era un recordatorio de la urgencia de su misión. La travesía no fue fácil, el camino estaba lleno de desafíos y obstáculos. La geografía se tornaba traicionera y el calor abrasador del día atravesaba sus cuerpos, pero Judá les animaba con palabras de aliento. El anhelo de ver a nuestro hermano es más fuerte que cualquier prueba que enfrentemos. En él confiamos, como nos enseñaron nuestros ancestros. Dios no nos ha abandonado. Al llegar a la frontera de Egipto, la incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. ¿Qué diciéremos a aquel que una vez tiramos a un pozo?, se preguntaron en sus corazones. Pero Judá, fortalecido por la revelación del Señor, recordó el mensaje que había recibido. No teman, hermanos. Dios ha levantado a José para que nos ofrezca no solo salvación, sino también el perdón que buscamos. Con la determinación renovada, los hermanos se adentraron en la ciudad, donde la fama de José resonaba en cada rincón. Las multitudes aclamaban su autoridad, reconociendo al hombre que había salvado a Egipto de la hambruna. Judá se preguntaba cómo reconocerían a aquel que había sido su carne y su sangre, ahora envuelto en la dignidad de un gobernante egipcio. Finalmente, llegaron a la sala donde José impartía justicia. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió la espalda de Judá. Allí, de pie ante ellos, estaba José. Su apariencia era majestuosa, la vestimenta rica y ornamentada, pero en sus ojos brillaba una esencia que Judá recordaba de su infancia. Sin embargo, en esa mirada también había un aire de severidad. No se acerquen, exclamó José, su voz resonando con un eco de autoridad. Los hermanos, paralizados por el miedo y la culpa, cayeron de rodillas, reconociendo su miseria. ¿Quiénes son ustedes que se atreven a aparecer en mi presencia? Judá, sintiendo como si el peso del mundo cayera sobre él, dio un paso al frente. Yo soy Judá, uno de los hermanos de aquel a quien vendisteis. Venimos en busca de perdón y redención. Hemos errado en nuestra vida, pero creemos que aún hay esperanza. José, escuchando las palabras de su hermano, sintió que su corazón se conmovía. Se giró hacia ellos, y una luz brillante pareció llenar la sala. Pueden ser los que una vez me traicionaron, ahora convertidos en hombres de fe. Judá vio el cambio en la expresión de José y supo que el momento de la verdad había llegado. La revelación de su identidad aparecía en las manos de Dios, listo para desatar una historia de transformación no solo para su familia, sino para toda una nación. Mientras las lágrimas fluyeron de los ojos de Judá, Dios susurró al corazón de José: aun en toda la dolorosa traición, he estado en control. El camino que te llevó a Egipto fue parte de un plan mayor, y ahora,
como el profeta de mis propósitos, se derramará una abundante redención sobre ti y tu familia. Porque lo que el hombre intentó para mal, yo lo he convertido en bien. La puerta a la sanidad se había abierto, y Judá sabía que el camino hacia la restauración apenas comenzaba, pero un misterio más profundo aún aguardaba la revelación de la gloria de Dios. ¿Qué otra obra monumental desplegaría el Creador a través de ellos? La historia estaba lejos de concluir. Judá contemplaba a José, y sentía como su corazón se estremecía bajo el peso de la historia que había traído a este momento. La sala estaba impregnada de un silencio profundo, como si la misma creación sostuviera la respiración, aguardando el desenlace de una trama entrelazada por la mano de Dios. Soy yo, José, el hermano a quien vendisteis, pronunció finalmente José con una voz temblorosa y firme. ¿Puede un corazón quebrantado encontrar perdón entre aquellos que lo traicionaron? Los hermanos, sumidos en el horror de su descubrimiento, sentían el fuego de sus pecados ardientes en sus corazones. ¿Cómo es esto posible? ¿Puede el cielo ser tan misericordioso?, murmuró Rubén, mientras el eco de sus palabras resonaba en el alma de cada uno presente. Lo que hicieron por mal, Dios lo ha transformado en bien, respondió José, su mirada penetrante iluminada por una luz sobrenatural. Porque no soy solo un gobernante de Egipto. He sido levantado para preservar la vida de muchos. Judá sintió que el tiempo se detuvo. Era el momento que había añorado, reconocido por el propósito divino que se desplegaba ante ellos. ¿Y cómo podremos nosotros, que te herimos, recibir de ti una bondad tan grande?, preguntó, su voz quebrándose. Nosotros, los mismos que te arrojamos al abismo, estamos aquí postrados. ¿Acaso es el perdón posible para tales ofensas? José, con lágrimas en los ojos, entendió sus batallas internas. El perdón es un regalo que se abre a aquellos que lo buscan con el corazón sincero. Así como nuestro padre Jacob lloró por mí, el cielo ha llorado por vosotros. Debéis elevar vuestras voces en arrepentimiento, y yo tengo el deber de obrar en la misericordia de Dios. Aquel ambiente sagrado comenzó a transformarse, y una brisa suave recorrió la sala, como si la presencia de Dios se manifestara entre ellos. Lo que había sido destinado a la destrucción es ahora parte del renacer de una nación. Desde nuestras tribus, de este dolor nacerá fortaleza y unidad, proclamó José. En Génesis 50:20 se revela la verdad inquebrantable: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Judá, vislumbrando la oportunidad divina, se llenó de una renovada determinación. Si tal es la voluntad del Señor, que se haga, que comparta de esta gracia con todos los que han herido y sido heridos. Nuestros corazones han estado endurecidos, pero quiero ser parte de la restauración que has traído. Entonces, venid, dijo José, extendiendo sus brazos, y al hacerlo, un sentido de esperanza comenzó a envolver a la familia. Regresen a nuestro padre, y dile que su hijo vive. Háganle saber que, entre el dolor y la traición, ha surgido la salvación. Los hermanos sintieron el peso de sus acciones al cruzar la distancia hacia el hombre que habían rechazado. Era un camino de regreso al hogar y a la gracia, donde la historia de redención de Dios se manifestaba. Juntos, como un solo grupo, comenzaron a proyectar la historia de un futuro nuevo. Mientras Judá miraba a sus hermanos, comprendió que este viaje no solo trataba de recuperar a José, sino de recuperar la propia familia y el legado perdido. ¿Qué más nos tiene reservado el Altísimo?, murmuró para sí mismo, a medida que se dirigían a la salida, pero antes de que pudieran dejar la sala, José llamó a sus hermanos una vez más. Ciertamente, hay un mensaje de salvación que aún no hemos compartido. En la misma tierra donde se produce la escasez, se levantará un pueblo que proclamará la grandeza de Dios. Gen 49:10 lo dice: no será quitado el cetro de Judá. Con la revelación de esta verdad poderosa, la atmósfera en la sala se electrizó. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de promesas y misterios divinos. ¿Cómo se desplegaría esta profecía en su vida? Las preguntas danzaban en el aire, junto con una resolución vibrante, mientras un impulso celestial se despertaba en sus corazones. El plan soberano de Dios estaba solo comenzando a revelarse. Judá sintió un escalofrío recorrer su ser. La declaración de José resonaba en su mente como un eco del cielo, la certeza de que su historia no terminaba en el rencor y la traición. Padre, nuestra familia, aun fracturada, tiene una segunda oportunidad en la gracia, pensó. José, ¿cómo es que has llegado a ser tan poderoso,
preguntó uno de sus hermanos, mientras la tensión en el aire se desvanecía por un instante, como un susurro que abría las compuertas a la fe. José, todavía con el corazón abierto, respondió, fue la voluntad de Dios. En los días de mi aflicción y en los momentos de soledad, el Altísimo se manifestó. Sufrí en el pozo, pero mi tiempo en Egipto me preparó para este llamado visionario. En cada ola de adversidad, él estaba cimentando un propósito. Los hermanos, ahora viendo la imagen completa del destino, comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. Rubén, con la voz quebrada, exclamó, si Dios ha hecho esto por ti, ¿qué esperanza puede haber para nosotros después de lo que hicimos? ¿Cómo podremos ser perdonados de tales actos? Los planes de Dios no conocen límites, dijo José, inclinándose más cerca de ellos, sus ojos radiantes como la luna llena. Él puede restablecer incluso lo que se rompió por nuestra ceguera. Mirando hacia adelante, les digo que nuestra familia será un testimonio de su gloria. Cada uno de nosotros es parte de un tapiz que se está tejiendo en la historia de su redención. Judá, sintiendo la carga de sus decisiones pasadas, levantó la mirada. Si el perdón es un regalo, entonces estoy dispuesto a tener fe. No quiero continuar este viaje sin aceptar el arrepentimiento que has ofrecido. Un amenazante silencio se instaló en la sala mientras se ofrecía a sí mismo, manifestando el deseo de darse cuenta de la promesa divina. Es tiempo de volver a nuestro Padre, sugirió José, mirando a cada uno de ellos. Cuando vayamos a casa, llevemos con nosotros no solo el mensaje de que vivir. Debemos compartir la noticia del perdón, de cómo el quebranto ha dado paso a la salvación. Los hermanos se miraron con incertidumbre, pero había un brillo nuevo en sus ojos, como si los ríos de la remembranza se estuvieran desbordando hacia un futuro recién nacido. ¿Y si nuestro padre no cree en nuestras palabras?, preguntó otro, con temor. El corazón de un padre está abierto al amor de sus hijos, respondió José. Si le expresamos el dolor de nuestras decisiones, y luego le revelamos la verdad de lo que ha sido sanado, él podrá ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Recordemos que, aun en la sombra, Él es la luz. Mientras comenzaban su viaje hacia el hogar, Judá sintió un nuevo propósito encender su espíritu. Se dirigía no solo a hacer las paces con José, sino también a reconciliarse con su propia naturaleza, deseando construir un futuro donde prevaleciera la unidad, pero el destino guardaba sorpresas. Justo cuando estaban a punto de abandonar la imponente sala, un mensajero irrumpió con urgencia. Faraón ha tenido un sueño que preocupa a toda la nación. Ha convocado a todos los sabios y magos de Egipto, pero sus corazones siguen atribulados. La atmósfera se tornó electrizante una vez más. José, quien había sido elegido por Dios, debía ser el canal de revelación para la nación. Su rol iba más allá de la familia, la providencia divina lo colocaba en el centro del propósito de Dios para Egipto y para la redención de su pueblo. Judá miró a su hermano con asombro. ¿Qué revelaciones tiene el Señor para nosotros en esta nueva jornada? Lo que ha comenzado con lágrimas ahora se transformará en un despertar. Mientras se dirigían a la corte, se daban cuenta de que el plan soberano de Dios, a través de sufrimientos y esperanzas, había comenzado a envolver no solo a su familia, sino a toda una nación. En este viaje, ¿qué transformaciones vendrán?, pensó Judá mientras la presencia divina comenzaba a moverse entre ellos, listos para enfrentar el camino que aún estaba por revelarse. Una nueva revelación aguardaba, y los corazones estaban prontos para ser tocados una vez más por la mano del Altísimo. El silencio reinaba en la corte de Faraón, un espacio donde el pavor y la expectación colisionaban. José, acompañado de sus hermanos, se sintió como un canal del cielo, preparado para dar voz a lo que el Altísimo deseaba revelar. He aquí, una gran inquietud ha caído sobre la tierra de Egipto, y la respuesta que se busca está a puertas de ser desvelada, murmuró a medida que se acercaban los sabios y magos de Egipto, hombres de gran conocimiento, se alineaban en la vasta sala, sus rostros marcados por la frustración. He aquí al hombre que puede interpretar los sueños, dijo el mensajero, señalando a José. Cada mirada se posó en él, y la tensión se disparó como la energía en una tormenta inminente. José, sintiendo la gravedad del momento, alzó su mano con firmeza y proclamó: no hay sabiduría en mí, sino en Dios. La revelación que busquen proviene del Todopoderoso, quien ha ordenado los tiempos y está por delante de cada suceso. Sus palabras resonaron como un tambor celestial, y los corazones comenzaban a alinearse con el propósito divino. Faraón ha soñado un sueño, y el sueño es uno, continuó José, mientras los ojos de los magos se llenaban de desesperación.
7 vacas gordas y 7 vacas flacas son un símbolo del futuro, así como 7 espigas saludables y 7 espigas marchitas. Sus ojos buscaban comprensión en los de sus hermanos, quienes parpadeaban atónitos cuando José desglosó el significado del sueño. Las imágenes parecían cobrar vida. 7 años de abundancia seguirán a 7 años de hambre. Así dice el Señor. Esta escasez no solo probará a Egipto, sino también al pueblo de Dios, el cual será preservado, como el remanente que Él siempre guarda en tiempos de prueba. Judá, escuchando atentamente el mensaje, sintió fuego en su interior. Un cambio en su vida, un retorno a la aceptación, comenzaba a florecer. Si los planes de Dios se despliegan mediante la compasión incluso en medio del sufrimiento, ¿qué sería de nuestra historia? Reflexionó. Quizás es en este lugar de desolación donde comenzaremos a ver la grandeza de su amor. La atmósfera se tornó electrizante cuando Faraón, por fin, habló. ¿Dónde está este Dios que trae revelaciones? ¿Cómo puedo ser guiado en esta crisis? Demandó con una voz que resonó como un eco imponente. Entenderá que Dios ha provisto un administrador, respondió José, sin titubeos. Colocará sobre sus hombros a aquel que interprete su plan, que habite en la sabiduría y en la gracia para dirigir la casa de Egipto hacia la salvación. Faraón se volvió hacia los magos en busca de alguno que pudiera competir con la claridad de las palabras de José. Pero su confusión solo hizo que la luz del Altísimo brillara con mayor contraste. ¿Quién, sino este hombre, nos guiará hacia la preservación? Dijo. Judá se dio cuenta, en ese instante, que hay una gracia poderosa detrás de las decisiones humanas. Las decisiones que tomé alguna vez pueden ser transformadas en bendiciones a través de la redención, musitó para sí mismo. Mientras José era elevado a la posición de gran gobernador de Egipto, el eco del propósito de Dios resonaba profundamente en el corazón de Judá. Pero, ¿qué sucederá con nosotros, con nuestro padre? Pensó inquieto. La sombra de sus pasados actos aún se cernía sobre él. Una nueva revelación se acercaba, y Judá sintió la promesa divinamente escrita en la historia de su vida. Dios no olvida un solo acto de fe, y esto es solo el comienzo, se dijo, entendiendo que el viaje de redención estaba cobrando vida de una manera que nunca había imaginado. ¿Cuál será el destino de la familia de Jacob? Él preguntó silenciosamente mientras la presencia del Altísimo comenzaba a descender en el escenario de Egipto. Un misterio se tejía en la brisa, y el eco de la verdad estaba por ser revelado, esperando a ser abrazado por aquellos que elegirían caminar en fe. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas de Egipto, y la corte se sumió en una penumbra reverente, como si el mismo cielo aguardara el desenlace de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. José, con su nuevo manto de autoridad, se erguía ante Faraón, sintiendo la presión del destino pesar sobre sus hombros. Los planes de Dios son más grandes que la historia que hemos vivido, reflexionó. Así dijo Faraón con voz firme, tú serás el administrador de mi casa. Bajo tu mando, se recolectará el grano en los años de abundancia, para que el pueblo de Egipto no perezca en la sequía que se avecina. Las palabras del rey resonaron en el corazón de todos. El momento pasaba de ser un sueño a una realidad tangible, un testimonio del poder divino. A su paso, José organizó a los hombres, llenándolos de esperanza. Cada uno de ellos veía en su figura no solo a un líder, sino a un enviado por el mismo Dios. Pero mientras su mente y su corazón se comprometían a la tarea eterna de salvar a su nación, en su interior, José también cargaba un peso más profundo, un anhelo por sus hermanos y su padre, Judá. Preguntándose si Dios realmente había hecho todo esto para su bien, sintió que el aire se espesoraba. ¿Cómo podrán nuestros corazones seguir adelante cuando el pasado nos persigue?, se cuestionó. Las semanas se transformaron en meses y las cosechas comenzaron a reunir grano en abundancia. Durante esos días de prosperidad, Faraón quedó convencido de que la sabiduría de José era incomparable. Quedará registrado en la historia de Egipto como el príncipe que salvó a su pueblo, murmuraban los cortesanos. Aún así, en la mente de Judá, el reloj del tiempo continuaba girando en el eco de su remordimiento. No podía evitar sentir la división entre lo que él había hecho y lo que Dios estaba haciendo ahora. El vacío dejaba una herida que clamaba por sanidad. Padre, ¿verás el destino de tus hijos en mi propio arrepentimiento? La pregunta se repetía en su mente cada amanecer y finalmente, la severidad de la hambruna comenzó a manifestarse en las tierras cercanas, y la vida se convirtió en un desafío. La noticia de la inminente escasez llegó hasta la familia de Jacob en Canaán. Vayan a Egipto, y compren grano, ordenó el anciano patriarca, su voz temblando con la urgencia del amor por sus hijos. Fue entonces cuando los hermanos tomaron el sendero de la esperanza y la desesperación.
Caminaban hacia la tierra donde el dolor de sus acciones pasadas aún resonaba. Judá sintió que cada paso era un acercamiento a una verdad oculta. ¿Qué sucederá cuando nos encontremos de nuevo con José? La incertidumbre se desbordaba en su pecho, un eco de lo que había perdido, pero al mismo tiempo, un grito por la redención. Cuando finalmente pasaron los umbrales de la corte de José, un aire denso de emoción llenó el espacio. Los hermanos se postraron ante el gobernador, temerosos e incrédulos, como si el peso de su historia pesara sobre ellos. «He aquí, ante nosotros está el hombre que soñó el futuro de Egipto», murmuró uno de los hermanos, una sombra de su propia traición soplando entre las palabras. «¿Eres tú, José, el que fue vendido como esclavo?», preguntó Judá con el corazón en un puño. El silencio que se produjo fue pesado y electrizante. José se vio a sí mismo, y su alma sintió un tirón. «Soy yo, el que fue menospreciado, y no me olvidé de aquellos que me hicieron daño», dijo, pero en lugar de venganza, en su corazón resonó la melodía de un propósito mayor. «Lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo ha dispuesto para bien». Génesis 50, 20. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, revelando la divinidad que podía surgir incluso de las decisiones más perjudiciales. A medida que se producía este encuentro de reconciliación, las luces de un nuevo capítulo abrían paso a la verdad. Judá se percató de que, aunque el camino de redención era doloroso, era necesario, y aquel encuentro no solo transformaría a ellos, sino que prepararía el camino para una nación entera. Con el corazón encendido en su interior, Judá sintió un nuevo impulso de esperanza saturarlo. No solo somos nosotros a quienes se nos ofrece una nueva oportunidad, sino que el pacto de Dios con nuestro Padre se está manifestando en esta revelación. Un nuevo plan divino comenzaba a desenredarse, y mientras las puertas de la providencia se abrían de par en par, el eco de la promesa de Dios resonaba aún en lo profundo de su ser. «La verdadera restauración está mucho más allá de lo que imaginamos», murmuró Judá, preguntándose qué otra maravilla estaba por suceder en el corazón de Israel, la familia del Rey de Reyes. La conmoción en la sala era palpable. Las palabras de José resonaban en los corazones de sus hermanos, y el aire se impregnaba de una mezcla de temor y esperanza. Judá, con su voz temblorosa, dio un paso al frente. José dijo, haciendo un esfuerzo por mantener la compostura: «Hemos venido en busca de alimento, pero también en busca de perdón. Hemos vivido con el peso de nuestra traición, anhelamos redimirnos ante ti y ante nuestro Padre». José los miró a los ojos, y en sus profundidades podía ver el arrepentimiento genuino. «Mi corazón ha estado abierto a ustedes desde el principio», respondió con voz suave pero firme. «Lo que pasó fue parte del plan de Dios, y ahora es el tiempo de la reconciliación. Ustedes pensaron que me hacían daño, pero Dios lo utilizó para salvar vidas». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Judá, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación. «José, si he de ser perdonado, permíteme al menos llevar al Padre la noticia de que vives, para que Él también encuentre la paz en medio de nuestra culpa acumulada». «Es exactamente lo que debemos hacer», dijo José mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa. «Voy a enviarles con provisiones para el viaje de regreso. Vayan y díganle a nuestro Padre que todo está bien, que estoy aquí y que lo que pensabas que te había destruido es, en realidad, la salvación de nuestra familia». Judá se sintió aliviado al escuchar las palabras de José. La carga que había llevado durante tantos años comenzaba a desvanecerse. «Gracias, hermano», dijo, mientras el dolor en su alma se convertía en un destello de esperanza renovada. Los hermanos luego se prepararon para regresar a Canaán, llenos de provisiones y con corazones llenos de un nuevo propósito. Mientras cruzaban los campos hacia su hogar, las sombras de sus equivocaciones empezaban a disolverse en la luz del perdón. Al llegar a la casa de Jacob, el anciano patriarca los recibió con una mezcla de incredulidad y alegría. «¿Cuál es esta noticia que traen de Egipto?», preguntó, sus ojos llenos de preguntas. Judá tomó la iniciativa, su voz firme y clara. «Padre, José vive. No solo es un sobreviviente, es gobernador de Egipto, y el mismo Dios ha mostrado su fidelidad a nuestra familia. El tiempo de la restauración ha llegado». Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas, pero esta vez era un llanto de alegría. «¿Puede ser cierto? ¿No es un sueño?». Judá, tomando la mano de su padre, lo miró a los ojos. «Es verdad, padre. Ahora es el momento de sanar nuestras heridas y vivir en la verdad. La historia de nuestra familia no termina en la traición, sino que ha sido transformada a través del perdón y de la gracia». Así, la familia se reunió, y entre abrazos y lágrimas, comenzaron a compartir su historia de redención.
Judá no solo restauró la relación con su hermano, sino que también comenzó a reconstruir la confianza y la unidad perdida entre ellos. La promesa hecha a sus padres iba cobrando vida, y hacia adelante se entretejían los hilos del futuro. Con el tiempo, Jacob se trasladó a Egipto, donde pudo vivir con su hijo José y experimentar la plenitud de la reconciliación. Judá se encontraba cada vez más fortalecido en su fe. No solo había redimido a su hermano, sino que había redimido su propio corazón. La historia de su familia se convirtió en un testimonio de cómo la traición y la desesperación podían ser transformadas en una poderosa narrativa de redención. Él recordó las palabras del anciano que le había hablado en el campo: la traición no es el final, sino la penumbra antes de ver la luz de la redención, y así fue. En medio de la adversidad, Dios había llegado a ser su luz, y Judá comprendió que su vida había sido escrita para un propósito mayor, el de servir a Dios y a su familia con amor renovado. La línea de Judá, a través de la historia, llegaría a ser la línea del Mesías, el cual traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. La historia de Judá culminó en un profundo entendimiento de la fidelidad divina, de cómo Dios puede utilizar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su soberano propósito. Él había encontrado el perdón, la reconciliación y una nueva identidad en el amor de su familia y en la promesa del Altísimo. Judá, ahora un hombre transformado por la gracia, conocía el poder de la redención. En su corazón resonaba la verdad que había hecho eco a lo largo de los siglos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La familia de Judá había sido restaurada, y su legado florecería, sellado en la historia de un pueblo llamado a reflejar la luz de Dios al mundo. Así, con corazones agradecidos y con una fe renovada, vivieron como un testimonio viviente de la gloria de Dios, cumpliendo el propósito que les había sido impartido desde el principio. El sol se ponía en Egipto, iluminando el camino de la reconciliación, mientras la familia de Jacob se unía, celebrando su nueva vida, su nueva esperanza y el esplendor del perdón divino. Fue el comienzo de una nueva era, y Judá supo que sus pasos estaban guiados por la mano de Dios, quien siempre cumple sus promesas. Así que revive esta poderosa historia. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que tocarán tu corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos saber qué piensas, así que comenta tus reflexiones sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo Dios utiliza el perdón y la redención para transformar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.